Saludamos al doctor Ramiro García Falconi, jurista, docente universitario, director del Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador. ¿Cómo nos está oyendo, doctor? Buenos días. ¿Está usted Perfectamente. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. como que está en prácticas deportivas? ¿Usted haciendo algún ejercicio, según lo No, veo, doctor? estoy en la facultad. Esta es la facultad de jurisprudencia. Ah, caray, qué bien, pero parece que estuviera haciendo algún ejercicio, porque usted regularmente hace ejercicios y anda mucho en moto, según lo he conocido últimamente, doctor. Sí, bueno. Yo creo que tenemos un país maravilloso que se lo puede disfrutar muy bien en moto, porque además tenemos un clima buenísimo en general todo el año, ¿no? Oiga, pero el clima político, Usted en Europa, por ejemplo, es imposible que se monte en una moto desde noviembre hasta marzo, especialmente en Europa Central y del Norte. Pero acá no tenemos problema de enero a diciembre de poder disfrutar de, además, tenemos unos paisajes tanto de costa como de sierra y ni qué decir de la Amazonía impresionantes. sí, 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 supe que estuvo por mi provincia, Manaví, disfrutando del mar y comiéndose un ceviche espectacular, pero realmente el país en este momento está con tantos problemas, ¿no? El tema del IVA, el tema de las lluvias, el tema de ahora que quisiera un comentario, doctor, esto de Rusia con Ecuador, ¿verdad? Esta decisión que ha tomado los rusos de no querer permitir el ingreso de banano y de flores, aduciendo problemas sanitarios, cuando en realidad lo que existe es una especie como bueno, me voy a desquitar porque tú le has entregado armamento ruso chatarra a los Estados Unidos. ¿Cómo mira esta situación, doctor Ramiro García? Vea, en tenis hay una expresión que se llama errores no forzados, Exacto. ¿verdad? Y a mí me parece que ese fue un error no forzado del gobierno, es decir, un error que lo cometió sin ninguna necesidad, sin verse abocado o presionado. Me parece que es una metedura de pata de la política internacional del país, una política internacional que no tiene, con todo respeto, pero me parece que no tienen ni la menor idea y ni la menor experiencia. Hay Pero cosas que doctor, no. Vea, lastimosamente uno piensa que hay áreas en las que se puede improvisar. Por ejemplo, seguridad. Ponen a cualquier aparecido en seguridad. O sea, por último, le ponen a un instructor de karate a manejar todo el tema de seguridad. Y no a quienes han manejado políticas de seguridad ciudadana y estudios criminológicos durante toda la vida. Igual pasa con la política internacional. Es decir, cualquier persona puede ser embajador, cualquier persona puede ser agregado o cónsul, porque, claro, se considera que son materias totalmente abiertas, amplias, y no es así. La política internacional también tiene sus contenidos, tiene sus elementos técnicos, tiene sus prohibiciones, y me parece que una de esas prohibiciones fue justamente la que transgredió el presidente al haber entregado armamento ruso a los Estados Unidos, además bajo el rótulo de chatarra. Entonces, claro, al parecer no se dieron cuenta que esto podría generar otro tipo de reacciones, como en efecto está sucediendo, con efectos económicos brutales. O sea, recordemos que el mercado ruso solamente para el sector bananero representa casi 700 millones de dólares anuales. oiga, doctor, pero en los Estados Unidos no hubiese podido decir, oiga, no, 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 no me entreguen chatarra rusa porque los rusos se van a enojar. Mire, los Estados Unidos, obviamente, desde su perspectiva, pues esto significa digamos que una señal de amistad, pero con consecuencias económicas para el país muy complicadas. Y yo creo y de lo que veo, no va a parar en el sector bananero, y creo que esto se va a ampliar también a otros sectores como el floricultor y posiblemente el camaronero. Entonces, claro, en un país que lo que necesita urgentemente para mantener su sistema de dolarización es divisas, cerrar un mercado enorme de exportaciones me parece poco adecuado desde la política internacional. Doctor, ¿y entonces cómo sacamos la pata? Bueno, ahí creo que hay que poner a gente que sepa en materia de diplomacia, que sepa manejar los códigos de la diplomacia, que sepa manejar los canales de la diplomacia, porque no es cuestión de llegar y decir, bueno, a ver,
no tengo ninguna experiencia, soy empresario o empresaria y de aquí en adelante voy a ser canciller. No, así no funciona la cosa. Eso es como que le pongan, es como que le pongan a manejar el sector salud a una persona que ella toda la vida, que se haya dedicado toda la vida a la venta de autos. O sea, así no funciona. Entonces, claro, ponen a personas con una, digamos, una trayectoria profesional relevante en su área, pero que no tienen nada que ver con las áreas en las que actualmente dirigen dentro del gobierno. Y aquí las consecuencias. Ese es el problema que tenemos. Entonces, sufrir las consecuencias y de aquí en adelante evitar que sucedan nuevamente. No queda más. Y tratar de sacar la pata, como dijo usted, ¿no? De eso se trata. Tratar de sacar la pata de donde la metieron. Y vamos a ver, porque yo creo que hay ciertos errores que son, digamos eh, que muy difíciles de arreglar, por no decir imposibles de arreglar. Y yo creo que en este punto y con un sistema tan autoritario y tan rígido como el de Rusia, pues difícilmente veo que existan los canales y las vías como para poder suavizar las medidas que vaya a tomar Rusia en represalia con el Ecuador. 8 de la mañana, 49 minutos, Radio Atalaya, en su programa de opinión política, punto de vista. Estamos entrevistando al doctor Ramiro García Falconi. Las preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, doctor Ramiro Falconi, mucho gusto de saludarlo. Ramiro García Falconi, mucho gusto de saludarlo. Y dígame una cosa, no sé si usted conoce si se produjo ya la entrega de esas armas en desecho a los Estados Unidos, porque de lo que yo supe había un anuncio de que se iba a entregar, pero no sé si se las entregó. Si se las entregó, como usted dice, sería un acto tonto de parte del gobierno ecuatoriano. Entiendo que ya se las entregó, porque de lo contrario no habría habido esta reacción. Es decir, no fue un anuncio, entiendo que se las entregó. En todo caso, no, o sea, yo no podría certificar esto, pero de las declaraciones que he visto, me parece que ya hablan de un hecho consumado, no de algo por hacerse. Bueno, hablando de hechos consumados, doctor García, ¿qué le parece? Ya el Consejo Nacional Electoral presentó el calendario de las próximas elecciones que arrancó desde el 2 de febrero de este año hasta el próximo año. Con eso son intocables nuevamente, ya no los pueden tocar. Ya estamos dentro de un proceso electoral y cuando están en proceso electoral, los señores del Consejo Nacional Electoral son intocables. ¿Qué le parece esa situación? Bueno, me parece que ya el Consejo Nacional Electoral hace rato cumplió su etapa, hace rato terminaron su periodo. Esto de querer prorrogarse se está convirtiendo en una especie de cultura política en el Ecuador. Vemos que en la Corte Nacional de Justicia también están en este momento en un lío por las autoprórrogas que se quieren dar algunos jueces e incluso el presidente de la Corte. Yo creo que la renovación es una condición imprescindible en la democracia y la renovación de las instituciones tiene que ser también un factor fundamental en democracia. Oiga, pero la pregunta que yo hago, doctor García, y usted seguramente con su sapiencia me la puede contestar, ¿son tan buenos los cargos públicos que se los pelean a regañadientes? ¿Esos suelditos de 3, 4, 5 mil dólares hacen la felicidad de la gente? Bueno, yo creo que no es solamente el sueldo, ¿no? Yo creo que es todo el poder, el manejo y el poder que eso implica. Y que, claro, bueno, si hay algo adictivo, y eso nos ha demostrado la historia, es el poder. Bueno, será, ¿no? Será el poder. Cambiando de área de conversación, ¿qué le parece el asunto? ¿Se prorroga el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia o entra otra persona de acuerdo a sus méritos y de acuerdo a su antigüedad? Bueno, yo creo que el tema de la prórroga no tiene ningún sentido porque no está contemplado en la ley, no está contemplado en el Código Orgánico de la Función Judicial, no existe prórrogas expresamente señaladas. Y cuando el Código Orgánico señala que los jueces deberán ser sustituidos debidamente, mejor dicho, terminarán su periodo hasta cuando sean debidamente reemplazados, recordemos que el Consejo de la Judicatura puede sin ningún problema nombrar con jueces y reemplazar a los jueces. Lo que no tiene sentido es que bajo pretextos de que el concurso no se ha llevado a cabo todavía,
pues se prorroguen en sus funciones. Yo creo que eso no da para más. Los jueces ya se fueron y creo que es necesario y urgente una nueva elección de presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Pero con los que están o con los que nombre el Consejo, el Consejo de la Judicatura? Con los que quedaron, más los que nombre el Consejo de la Judicatura a título de conjueces. Pero para nombrar esos... si pueden firmar sentencias. No. De hecho, el Consejo de la Judicatura ha declarado en emergencia el concurso para nombrar conjueces. Y si los conjueces pueden firmar sentencias, la pregunta es ¿por qué no pueden emitir un voto? Pero la pregunta es, ¿no tiene el Consejo de la Judicatura, no tiene la obligación de, para nombrar a estas personas, llamar a concurso de merecimientos? Sí, por supuesto, y eso lo ha hecho. Y por eso, pero además ha llamado a concurso y ha establecido una emergencia en el concurso. Es decir, va a ser un concurso sumamente sumario mientras se tramita el concurso para la renovación ya de jueces permanentes, digámoslo así. Pero entonces el señor Saquicela deberá ser reemplazado cuando ya se elijan a los otros, porque dice deberá ser reemplazado cuando se elijan a los conjueces y cuando los conjueces se incorporen al pleno y de entre todos se escoja un nuevo presidente. Claro, o el mismo, porque podría reelegirse, ¿no? De todas maneras, esto es una prórroga de hecho, pues, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien, Alcides, continúe, por favor. Hasta nuestro principal, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, al que le damos el cordial buenos días. Oiga, Andrés, hoy es el cumpleaños de su hermano Eduardo, así que mándemele un caluroso abrazo y el deseo de muchas felicidades, ¿no? Muchísimas gracias, mi querido Julio. En efecto, hoy es el cumpleaños de mi querido hermano Eduardo Mendoza Paladines, que ayer estuvimos en un almuerzo familiar con Eduardo. Le damos también la gran felicitación, un abrazo enorme. No vamos a decir la edad porque el hombre parece menor de lo que es, entonces mantenemos ese secreto. Así que yo le voy a mandar su abrazo, don Julio, para el abogado Eduardo Mendoza. Muchísimas gracias. Y a propósito, un gran saludo para usted y un gran saludo también para don Alcides Montilla, cuando son las 8:54. Por supuesto, para nuestro primer invitado, el doctor Ramiro García, que es nuestro distinguido primer invitado. Una pregunta, Ramiro, dentro de lo que estamos conversando, la prórroga o elección del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y cuando digo prórroga, porque aparentemente se prorrogaría el doctor Saquicela, pero la doctora Daniela Camacho y sus equipo de trabajo, que a propósito mañana la vamos a entrevistar, pero en el programa Sin Amarres a las 7 de la mañana, la doctora Daniela Camacho insiste que con el cambio de 4 jueces de la Corte Nacional de Justicia, que dice que va a haber cambio de 4 jueces, entonces ya ella tendría los votos para poder ser nombrada presidenta de dicha entidad. ¿Es así o no? Bueno, a ver, esto de con el cambio de 4 jueces habría que ver cómo votan los 4 que vendrían en reemplazo. Es decir, acá esta es una cuestión de votos, lastimosamente, ¿no? Y digo lastimosamente porque a mí me parece que orada la institucionalidad de la Corte Nacional de Justicia, el que no puedan ponerse de acuerdo para elegir a un presidente, el que sea, ¿verdad? En un momento en que la institucionalidad del país requiere certezas, en un momento en que se requiere seguridad jurídica, resulta que la más alta Corte de Justicia Ordinaria no puede ponerse de acuerdo en quién va a ser su presidente. Yo creo que esto no le hace ningún bien ni al país, ni a la Corte, ni a la justicia, ni a la percepción ciudadana sobre la administración de justicia. Es decir, un poco vemos un grupo de jueces que están actuando como políticos, que no pueden gestionar adecuadamente sus diferencias internas y que están divididos en grupos, en bandos, donde además, ojo, tenemos actuaciones bastante cuestionables de parte de quienes han estado dirigiendo la Corte Nacional. Claro, ahí iba mi siguiente pregunta, porque usted sabe que uno dice, bueno, ¿y cuál de los dos es correísta?
¿El doctor Saquicela o la doctora Camacho? Entonces la gente dice, no, el doctor, y ellos mismos se promocionan, dice, el doctor Saquicela ha hecho varios fallos en contra de Correa. La doctora Camacho también dice, yo, varios fallos importantes, no solo de Correa, sino de sus más cercanos colaboradores. Pero en la práctica, como decía el otro día Julio Ayala, todos fueron nombrados en la época del correísmo, pues. Tal cual, tal cual. Sí, tal cual. A ver, en esto, primero que no puede ser el parámetro de evaluación el si es correísta o no es correísta o cuántos fallos hayan dictado en contra de Correa y la gente de su gobierno, sino la probidad con la que hayan actuado. El hecho de habernos puesto a Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura y de haber permitido una degradación total de la Administración de Justicia en los meses entre marzo y diciembre de 2023, al punto que se ha demostrado que la criminalidad organizada estaba dirigiendo la justicia en el país, pues yo creo que ya es suficiente como para que uno pueda evaluar las condiciones en las que se encuentra la administración de justicia en Ecuador, ¿no? Entonces, insisto, creo que muy flaco favor le hace a la justicia y a la percepción que hay sobre la justicia el que los jueces de la Corte Nacional no puedan gestionar sus diferencias internas y no puedan ponerse de acuerdo en algo tan mínimo como elegir a su presidente. Vamos a seguir con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla. Doctor Ramiro García, usted es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la... aquí tengo la duda. No, yo fui vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador y actualmente soy director del subdecano. Instituto de... Fui 4 años subdecano y actualmente soy director del Instituto de Criminología. También de la Universidad Central, ¿verdad? Sí, del Instituto. Sí, exactamente. Perfecto. Vamos a ir con las preguntas ya en la ronda final con don Alcides Montilla. Las 8:59 minutos. 8:59. Doctor García, mañana pues la Asamblea va a dirimir el tema de este proyecto de ley emergente que envía el presidente y que tiene como capital propuesta el aumento del IVA del 12 al 15%. Han habido otras propuestas socialcristianas y del correísmo que no quieren aumento del IVA, pero sí otro tipo de impuestos. Al momento, ¿verdad? Se dice que no habrían los votos para ninguna de las propuestas. Entonces, ¿cuál es entonces la pregunta? ¿Cómo podría aprobarse este proyecto de ley? ¿O cómo podría presentarse la situación? A través de un veto, punto uno, a través del archivo, punto dos, a través de la aprobación por el Ministerio de la Ley, punto tres, o también por vicios de inconstitucionalidad, pero que en todo caso ninguno tiene los votos. ¿Cómo ve la perspectiva de este proyecto, doctor García? Bueno, si ninguno tiene los votos, posiblemente el archivo de la ley tampoco tenga los votos. Y al no tener los votos, es posible que pase por Ministerio de la Ley. Así que, claro, con eso todos salvan su posición de yo no voté por la ley, pero permití que pase. Es decir, es una forma de un poco engañar al electorado, tratando de no asumir el coste político de aprobar una ley de incremento de impuestos, pero a la vez darle gusto al gobierno pasando esa ley por el Ministerio de la Ley. Doctor, muchos critican el hecho de que si se hubiese dicho que ese aumento del IVA del 12 al 15% estuviese destinado exclusivamente para gastos de seguridad, todo el mundo hubiese aprobado esa propuesta. Pero va a ser también para una cantidad de gastos de municipios, de deudas, de atrasos, y entonces ahí vienen los peros. ¿Usted está de acuerdo? Mire, una de las cosas que molesta es que el presidente llegó con un discurso exactamente contrario a todo lo que está haciendo. O sea, lo primero que dijo es que no le iba a meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Es más, se acusó a la candidata correísta de querer incrementar el IVA del 12 al 15, que es exactamente lo que él está haciendo. Entonces, claro, no hay, el valor de la palabra se ha devaluado muchísimo en la clase política ecuatoriana
Y claro, nos vienen con el argumento primero de la seguridad. Luego resulta que ya no era la seguridad, es que no tienen para pagar sueldos. Luego resulta que no es que no tienen para pagar sueldos, que no tienen para pagar a los GATS y otras obligaciones. Es decir, volvemos a la vieja fórmula de incrementar impuestos, pero además impuestos a los sectores más altos, a los sectores más pobres, porque el IVA como impuesto indirecto llega a todos sin excepción y además sin ninguna diferenciación, ninguna proporcionalidad. Mientras, ¿qué es lo que molesta? Que mientras en el primer proyecto de ley se dispuso la remisión y condonación de intereses de los grandes morosos de impuestos, en el tercer proyecto de ley se incrementan los impuestos a todos. Entonces, claro, evidentemente hay un gasto público enorme que alguien tiene que pagar la cuenta. El problema es que se le está asignando la cuenta no a las grandes corporaciones ni a los grandes grupos económicos, sino a los más pobres. Claro que sí. Doctor, otro tema también que quiero preguntarle, ¿verdad? Eh, las últimas informaciones de los entes especializados en el tema de la seguridad, ¿verdad? Han dicho que desde que se inició el estado de excepción a la fecha, se han detenido a 6.000 personas. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, 6.000 personas significan que han habido 6.000 audiencias de flagrancia. Significa que han habido 6.000 jueces especializados en materia de antiterrorismo. Significa que han habido 6.000 fiscales especializados que puedan formular cargos a esas 6.000 personas para que no queden en la impunidad. Y usted y yo sabemos, y muchos de nosotros sabemos que eso no ha ocurrido. Entonces, estamos navegando contra corriente en este tema, doctor García. A mí me parece que un poco se está manipulando las cifras, se están inflando las cifras a efecto de enfatizar en la lucha contra la inseguridad y la criminalidad organizada. El problema es que uno de los grandes problemas que tendríamos es que si fueran 6.000, las cárceles explotarían. Porque si ya teníamos un problema de hacinamiento, imagínense con 6.000 más en un sistema penal que tiene una infraestructura para no más de 30.000 personas y que actualmente tiene 40.000. Súmele 6.000, 46.000. Quiere decir que tendríamos un hacinamiento brutal, inmanejable completamente a nivel carcelario. Yo creo que en este tema de la inseguridad, más allá del entusiasmo inicial que generó el decreto 111, que estableció, que determinó la existencia de conflicto armado interno, yo creo que más allá de eso, las actuaciones en seguridad pues no van a dar resultados ni a mediano ni a largo plazo. Es decir, mientras están la policía y los militares en calles y carreteras, obviamente va a haber un descenso de la actividad delictiva. Pero en el momento en que vuelvan a los cuarteles los militares, volveremos otra vez a los mismos niveles de antes. Y claro, y la gente con toda razón estará muy molesta porque sentirá que le toca. Claro que tampoco vamos a tener a una sociedad ecuatoriana militarizada, pero también tenemos que arreglar el problema de las Es que eso cárceles. No, es ¿a que dónde vamos? sí, es que, a ver, primero, no es posible mantener permanentemente una sociedad militarizada. Eso ni económica, ni social, ni políticamente es sostenible. Por lo tanto, se tiene que tomar medidas de mediano y largo plazo de carácter social que permitan que los sectores menos favorecidos, que es desde donde la criminalidad organizada pesca a sus nuevos adeptos, tengan niveles de vida dignos fuera del narcotráfico y el crimen organizado. Eso por una parte. Por otro lado, pues, usted decía que no es posible que cosa, pero No, que hay que arreglar el problema de las cárceles, porque si vamos a sí, detener a por tanta supuesto. gente, Sí, arreglemos el el problema de problema de las las cárceles, cárceles. El gobierno ha el problema de anunciado las dos cárceles cárceles nuevas, ¿no? El problema de las cárceles es un problema fundamental. Si no controlamos las cárceles, no vamos a poder controlar la inseguridad ciudadana. Las cárceles se han convertido en una especie de oficina de la criminalidad organizada desde donde realizan sus operaciones. Es decir, se han convertido en cuarteles, más que cárceles, en cuarteles de la criminalidad organizada. Y mientras no arreglen esto, pues no estamos, no estaremos apuntando a nada en materia de seguridad ciudadana. Así que ahora se anunció la creación de dos cárceles, la construcción de dos cárceles, a menos que ustedes me corrijan y me digan que estoy equivocado, pero de lo que yo sé, hasta ahora no se ha empezado a hacer nada. Lo único que se ha hecho son mega operativos en materia policial, en materia militar, que han generado momentáneamente un descenso de muertes violentas y criminalidad,
pero que al mediano y largo plazo no pueden generar resultados positivos. Oiga, doctor, a propósito, ¿no? El presidente argentino, Javier Milei, ha propuesto privatizar las cárceles y que los presos paguen su comida. Esa tesis aquí en el Ecuador no funciona hoy. Bueno, en Estados Unidos funciona buena parte del sistema penitenciario así, bajo régimen privado. Milei ha propuesto eso también en la Argentina. No tardará para que se proponga lo mismo por acá, le garantizo. Pero la experiencia criminológica del manejo privado de las cárceles no es positiva. Bueno, 9 de la mañana, 8 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Estamos entrevistando al doctor Ramiro García Falconi. Más preguntas con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Doctor García, se ha levantado una discusión en torno a una de las propuestas del presidente en una de sus leyes que dice que se deberá incautar los bienes de los presuntos delincuentes sin sentencia, pero ahí mismo dentro de la ley parece que se ha deslizado un error, porque por un lado dice sin sentencia y en otro dice cuando ya estén sentenciados. Pero la pregunta para usted, doctor, es ¿cómo se lo debe hacer? ¿Con sentencia o sin sentencia? Mire, en todos los países en donde se ha aprobado leyes de extinción de dominio, se lo hace sin sentencia condenatoria ejecutorial. Porque de lo contrario son procesos demasiado engorrosos que dan lugar a que se disimulen los bienes, a que se escondan los bienes, a que se traspasen los bienes y que no se cumpla el objetivo fundamental de la ley, que es justamente el de atacar a los efectos patrimoniales de la delincuencia organizada sobre todo. Doctor, ¿se debería incorporar, por ejemplo, en esta ley una disposición que señale que ningún preso con sentencia salga de la cárcel si no paga las multas y si no devuelve los dineros robados que les ha sentenciado el juez? Por lo menos en ciertos delitos yo creo que sería pertinente. Por ejemplo, en delitos contra la administración pública y en delitos relativos a criminalidad organizada. Porque de lo contrario es una burla. O sea, vemos gente que está en la cárcel, que tenía que cumplir 10 años, que se queda 4 o 5, que cumplen un porcentaje mínimo y luego salen a disfrutar de lo robado. Así que si queremos desincentivar la comisión de delitos, tenemos que también dejar como claro mensaje que la delincuencia no paga, ¿no? Y no debe pagar. Pero este tema no está incorporado en las propuestas del presidente, ¿no? No. Que yo sepa, al menos no. Lo que pasa es que las propuestas del presidente ya no se sabe cuáles son, porque primero manda unas, luego manda otras, luego cambia unas cuantas, así que la propia Corte Constitucional le ha consultado al presidente y le ha pedido que por favor diga qué mismo quiere y cuáles mismos son las propuestas. Gracias, don Andrés Mendoza y Paladines. Continúe con el diálogo, por favor. Sí, ahí. Ahí, a ver. Ahí estamos. Ahí está, ya. Sí, no, más bien para decirle al doctor Ramiro García Falconi que le agradecemos por su presencia, que le deseamos que tenga un buen día y una buena semana antes del carnaval. Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un honor poder compartir con 3 referentes de periodismo, 3 personas además tan informadas e inteligentes. Gracias por la invitación. Muy amable por sus palabras, son recíprocas y nos vamos a ir a la pausa comercial a las 9 de la mañana con 10 minutos.